Enriquillo, el valiente líder indígena contra el maltrato español. Enriquillo, un líder indígena de la tribu taína en la isla Hispaniola, ha sido un personaje histórico de gran importancia. Nacido en las primeras décadas del siglo XVI, Enriquillo se convirtió en una figura emblemática de resistencia y lucha contra la opresión española en el Nuevo Mundo, dejando un legado que aún resuena en la historia dominicana. Desde su nacimiento, Enriquillo fue testigo de los cambios radicales que se producían en su tierra natal. Siendo un niño, fue entregado a los españoles como parte de una política de paz y fue educado en las costumbres y la religión de los conquistadores. A pesar de su educación cristiana y su cercanía con los españoles, nunca olvidó sus raíces ni el amor por su pueblo. El siglo XVI fue un periodo de grandes desafíos para los indígenas de Hispaniola. La llegada de los españoles y su implacable búsqueda de riquezas provocaron la explotación y el abuso de los habitantes originales de la isla. La conquista alteró drásticamente su forma de vida y sus tradiciones, dejando un rastro de violencia y desolación. Enriquillo se convirtió en una figura central en la resistencia indígena contra los conquistadores españoles. A pesar de ser un cacique reconocido y respetado, decidió rebelarse contra la opresión y el maltrato que sufrían su pueblo y él mismo. Su valentía y su compromiso con la justicia lo llevaron a liderar una de las rebeliones indígenas más importantes en la historia del Caribe. Despertado por los abusos y maltratos a los que eran sometidos los indígenas, Enriquillo se alzó en armas contra los españoles. Su liderazgo y valentía inspiraron a muchos a unirse a su causa, dando lugar a un movimiento de resistencia que se extendió por toda la isla. Enriquillo se convirtió en el símbolo de la lucha indígena por la justicia y la libertad. La opresión y el maltrato que los indígenas enfrentaron bajo el yugo español se convirtieron en el caldo de cultivo para el surgimiento de líderes como Enriquillo. Su valentía y determinación fueron forjadas en el crisol de la injusticia y la crueldad. Enriquillo se convirtió en un faro de esperanza para su gente, demostrando que el espíritu indomable de los indígenas no podía ser aplastado. Los abusos que los indígenas enfrentaron eran innumerables. Desde la esclavitud hasta la violencia física y el despojo de sus tierras, los nativos estaban sometidos a condiciones inhumanas. Enriquillo, al presenciar esta injusticia, no pudo permanecer impasible. Su conciencia se despertó y comenzó a ver la necesidad de levantar la voz y defender a su pueblo. Convirtiéndose en un defensor de su pueblo, Enriquillo se transformó en un líder de facto. Su influencia creció y su determinación de luchar contra la injusticia se solidificó. Sabía que la lucha sería ardua, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para proteger a su pueblo y preservar su cultura. La decisión de Enriquillo de luchar contra la injusticia fue un punto de inflexión. Ya no era solo un testigo de los abusos, sino un activista dispuesto a poner todo en juego por la causa de su pueblo. Este fue el comienzo de su rebelión, marcando el inicio de una resistencia organizada contra los conquistadores. El levantamiento de Enriquillo no fue un acto espontáneo. Fue el resultado de años de abusos y maltratos, y el deseo de liberar a su pueblo de la opresión. La rebelión fue un grito colectivo de resistencia, con Enriquillo a la cabeza, dispuesto a luchar por la justicia y la libertad de su pueblo. El levantamiento de Enriquillo no estuvo exento de una buena cantidad de desafíos. Las probabilidades estaban en su contra y sus fuerzas. Estaban superados en número y armas y carecían de entrenamiento militar formal. Sin embargo, Enriquillo era un estratega inteligente y utilizó su conocimiento íntimo del terreno de la isla a su favor, orquestando tácticas de guerra de guerrillas que frustraron a las fuerzas españolas. Su causa no era solitaria. Muchos de sus aliados eran compañeros indígenas que también habían sufrido bajo el dominio español. Entre ellos se encontraban otros líderes tribales, guerreros nativos e incluso algunos esclavos que habían logrado escapar de sus amos españoles.
Todos reconocieron a Enriquillo como un faro de esperanza en los tiempos más oscuros y siguieron su ejemplo en la rebelión. Enriquillo y sus fuerzas utilizaron diversas tácticas y estrategias para enfrentar a los españoles. Llevaron a cabo emboscadas y ataques sorpresa, aprovechando los densos bosques y las traicioneras montañas de la isla para su beneficio. También utilizaron la guerra psicológica, sembrando el miedo entre los españoles atacando de noche o durante las fiestas religiosas cuando tenían la guardia baja. Quizás el momento más decisivo de la resistencia de Enriquillo fue su audaz confrontación con los conquistadores españoles. A pesar de estar ampliamente superados en número, él y sus fuerzas se enfrentaron a los españoles en una serie de batallas que alteraron su control y mostraron el espíritu indomable de los pueblos indígenas. La determinación de Enriquillo fue una fuerza impulsora profunda en su lucha. Luchó no solo por su libertad, sino también por la libertad de su pueblo. Su voluntad inquebrantable sirvió como un faro para sus seguidores, inspirándolos a continuar la lucha, sin importar cuán desesperadas y sombrías parecieran las circunstancias. Su resiliencia ante la adversidad se convirtió en un símbolo de esperanza para su pueblo y un testimonio de su espíritu perdurable. La resistencia de Enriquillo tuvo un impacto significativo en la conquista española. Su valiente rebelión mostró a los conquistadores que los indígenas no eran seres inferiores y dóciles, sino que podían luchar y resistir. Esta resistencia causó un gran revuelo en la administración colonial, que se vio obligada a reconsiderar su trato hacia los indígenas. Además, Enriquillo se convirtió en una figura influyente para otros líderes indígenas. Su valentía y determinación inspiraron a muchos a seguir su ejemplo y resistir a los colonizadores. Enriquillo demostró que la resistencia era posible y que la lucha por la libertad y la justicia valía la pena. La rebelión de Enriquillo tuvo consecuencias significativas. Destacó la brutalidad y los abusos de los colonizadores, provocando cambios en las políticas coloniales. Además, la rebelión ayudó a preservar la cultura y las tradiciones indígenas, ya que muchos indígenas se unieron a Enriquillo en su lucha por la libertad. Después de la rebelión, la vida de Enriquillo cambió drásticamente. Aunque logró algunos de sus objetivos, también sufrió las consecuencias de su resistencia. Fue perseguido por los españoles, pero nunca dejó de luchar por su pueblo y sus derechos. Enriquillo es a menudo considerado un héroe olvidado de la historia. Aunque su lucha fue crucial en la resistencia indígena contra los colonizadores españoles, su historia a menudo queda eclipsada por la de otros líderes indígenas. Sin embargo, su legado sigue vivo en la memoria de su pueblo, que recuerda su valentía y determinación. La vida de Enriquillo no solo es una crónica de resistencia y resiliencia, sino también una fuente de enseñanzas para las generaciones futuras. A pesar de enfrentarse a adversidades abrumadoras, Enriquillo nunca dejó de luchar por su pueblo. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de resistir a pesar de las circunstancias más difíciles. La historia de Enriquillo ha sido narrada en diversas formas en la cultura popular, desde canciones hasta obras de teatro y novelas. Estas representaciones artísticas, aunque varían en detalles, mantienen la esencia de su lucha y su espíritu indomable. A través de estas narraciones, la historia de Enriquillo continúa viva, inspirando a las generaciones actuales y futuras a resistir ante la injusticia. Recordar la lucha de Enriquillo es esencial para entender la historia y la identidad del pueblo dominicano. La resistencia de Enriquillo a la conquista española es un componente integral de la historia dominicana, una que alimenta la identidad y el orgullo nacionales. Su lucha no solo marcó un hito en la historia, sino que también definió el carácter y la determinación del pueblo dominicano. Como figura de resistencia y lucha por la justicia, Enriquillo se destaca en la historia dominicana. Su valentía y decisión de enfrentarse a los conquistadores españoles a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, hacen de él un símbolo de resistencia.
Su lucha por la justicia y la libertad de su pueblo es un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad. La lucha de Enriquillo es un componente esencial de la historia dominicana. Su resistencia a la opresión y su lucha por la justicia y la libertad han dejado una marca indeleble en la historia y la conciencia del pueblo dominicano. Su legado es un recordatorio de la importancia de resistir la opresión y luchar por la justicia, independientemente de las circunstancias. La influencia de Enriquillo en la resistencia indígena extendió su alcance más allá de las fronteras de la República Dominicana. Su valentía y determinación inspiraron a otros líderes indígenas en toda la región del Caribe y América Latina. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que incluso en las circunstancias más desesperadas, la resistencia era posible y podía llevar a la victoria. La lucha de Enriquillo es un magnífico ejemplo de resistencia colectiva. No luchó solo, sino que lideró un movimiento de personas que compartían su determinación de luchar por su libertad y derechos. Este aspecto de su lucha demuestra el poder de la unidad y la solidaridad en la lucha contra la opresión. La historia de Enriquillo es una de coraje y determinación. A pesar de enfrentar una fuerza abrumadora, nunca perdió de vista su objetivo de liberar a su pueblo de la opresión española. Esta determinación inquebrantable es un testimonio de su fortaleza de carácter y su profundo amor por su gente. La valentía de Enriquillo es un llamado a la resistencia. Su historia nos recuerda que la resistencia no es solo un acto de rebeldía, sino también un acto de amor y fe en un futuro mejor. Su valentía continúa inspirando a aquellos que luchan por la justicia y la libertad hoy en día. Podemos aprender muchas lecciones valiosas de la vida de Enriquillo. Nos enseña la importancia de la resistencia frente a la opresión, la valentía de luchar por lo que es justo y el poder de la unidad en la lucha por la libertad. Su historia es un recordatorio constante de que incluso en las circunstancias más difíciles, la resistencia es posible y puede llevar a la victoria. La lucha de Enriquillo es más que una serie de eventos históricos, es un legado de resistencia. Su valiente revuelta contra la opresión española fue un hito para los pueblos indígenas, demostrando que incluso en las circunstancias más desesperadas, la resistencia es posible. Enriquillo no solo luchó por su propio pueblo, sino que su resistencia se convirtió en un faro de esperanza para todas las comunidades oprimidas. La resistencia de Enriquillo también es un poderoso ejemplo de liderazgo y valentía. Enfrentó a un enemigo poderoso y superó obstáculos aparentemente insuperables con determinación y astucia. Su habilidad para liderar y unificar a su pueblo en tiempos de adversidad es un testimonio de su carácter excepcional y su valentía inquebrantable. Además de ser un líder, Enriquillo también es una figura inspiradora en la historia de la resistencia. Su historia ha trascendido el tiempo y las fronteras, inspirando a generaciones de luchadores por la libertad en todo el mundo. Su vida es un recordatorio de que la resistencia a la opresión no solo es posible, sino necesaria. La lucha de Enriquillo no solo es una historia de resistencia, sino también una historia de supervivencia. A pesar de enfrentarse a un enemigo formidable, Enriquillo y su pueblo sobrevivieron y prosperaron. Esta es una prueba de la fortaleza y resiliencia de los pueblos indígenas frente a la adversidad. Finalmente, la lucha de Enriquillo tuvo un impacto profundo en la historia de la República Dominicana. Su resistencia a la conquista española es un hito importante en la historia del país y su legado continúa inspirando a las generaciones actuales. A través de su lucha, Enriquillo nos enseña que la libertad y la justicia son valores por los que vale la pena luchar, sin importar el costo. El legado de Enriquillo es indiscutiblemente poderoso y trascendente. Como líder indígena, su valor y coraje en la lucha por la justicia y la libertad de su pueblo han dejado huellas imborrables en la historia de la República Dominicana. Su resistencia y determinación frente a la opresión son testamento de su inquebrantable espíritu de lucha y, hasta el día de hoy, su historia sigue siendo un símbolo de resistencia y un faro de esperanza para aquellos que luchan contra la injusticia.
La historia de Enriquillo es una lucha por la libertad y la justicia. A pesar de las adversidades que enfrentó, nunca se rindió ante la opresión y siempre luchó por la igualdad y los derechos de su pueblo. Su historia es un recordatorio de que no importa cuán grandes sean los desafíos, siempre es posible luchar por lo que es correcto y justo. La lucha de Enriquillo es un ejemplo de resistencia al opresor. A pesar de ser superado en número y en armamento, logró unir a su pueblo y liderar una revuelta contra los conquistadores españoles. Su valentía y liderazgo son un testimonio de la fuerza del espíritu humano y su capacidad para resistir frente a la adversidad. En reflexión, la lucha de Enriquillo es una historia poderosa y conmovedora que nos enseña que siempre es posible resistir y luchar por lo que es correcto, incluso en las circunstancias más difíciles. A través de su liderazgo y valentía, Enriquillo se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia. En conclusión, la importancia de recordar a Enriquillo y su lucha es vital. Su historia es un recordatorio de la resistencia y el coraje de los pueblos indígenas frente a la opresión y la injusticia. Enriquillo es más que un héroe olvidado de la historia, es un símbolo de resistencia y un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por la justicia y la igualdad. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a que nuestra historia indígena no sea olvidada. Estamos en su rescate.